Muy buenas noches, hermanos. Es un gusto poder estar aquí nuevamente una semana más. Y vamos a avanzar con el siguiente profeta. Después de Amós viene Abdías. Vamos a ver cuál es el mensaje. Como estamos viendo a través de los profetas, el mensaje tiene que ver con juicio a Israel, a Judá en este caso. Amós va a ser a Edom, que tiene que ver con un juicio llamado para buscar la restauración. Entonces vamos a orar y vamos a comenzar. Gracias bendito Señor por esta noche. Gracias por poder estar aquí juntos, por poder escuchar tu palabra. Gracias Señor porque tú nos permites estudiarla libremente y porque en medio de toda la situación a nivel mundial que estamos viviendo, las diferentes circunstancias, nos sigues permitiendo tener libertad para reunirnos y estudiar tu palabra. Señor, háblanos a través del profeta Abdías. Señor, que podamos entender el mensaje, que podamos entender a qué nos retas como iglesia. Prepara nuestros corazones, Señor. Abre nuestras mentes. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a leer Abdías, aunque no lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a leerlo completo, pues para tener una idea. Y vamos a comenzar. Abdías, capítulo 1, solo tiene un solo capítulo, versos del 1 al 21. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dice en tu corazón, ¿quién derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubriré vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entrado a los que quedaban en el día de la angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones,
La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Saúl, y los de Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén, que están en Serefarad, poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Bien, resulta bien interesante este libro de Abdías, porque normalmente los libros proféticos están escritos principalmente contra Israel o contra Judá, pues porque obviamente son el pueblo, Israel como reino del norte, Judá como reino del sur. Ellos son el pueblo. Y entonces normalmente pues escribía juicio contra ellos, pero no solamente juicio, recordemos que era juicio, pero también restauración, que un día llegarían a ser restaurados como pueblo. Y en este caso, y vamos a ver también en Jonás, porque es otro libro que tiene esa peculiaridad, que no está escrita ni a Israel ni a Judá. Abdías está escrito a Edom. Edom es el pueblo eh, hermano de Jacob, es Esaú. Edomitas viene de rojo, entonces él era pelirrojo y por eso se le llama Edom. Entonces, es una profecía contra el hermano, contra la tribu hermana de Jacob, que es Esaú. Dios había prometido que iba a ser un pueblo de Esaú, pero este pueblo se convirtió en su enemigo. Y Dios en este caso juzga a Esaú por no haber, vamos a ver, por no haber cuidado, por haber menospreciado a Jacob. Abdías significa adorador de Jehová. Realmente no se sabe si Abdías era el nombre real o qué, pero digamos en el verso 1 comienza visión de Abdías, ¿no? Jehová el Señor ha dicho así, pues en general se considera que Abdías o Obadía, como se dice en hebreo, es una persona en específica. Y en cuanto a las fechas, eh, aunque hay dos posturas, bueno, hay hasta tres posturas, realmente hay una postura que quizá que es la más aceptada y que Abdías fue escrito poco después de la destrucción de Judá por el imperio babilónico. Porque hay una mención a que ellos no ayudaron a Jacob, a su pueblo hermano, no ayudaron. eh, y además no solo no ayudaron, sino que también ayudaron a los enemigos y se beneficiaron de la rapiña. Entonces, hay un mayor consenso a que es en tiempos después de la conquista por parte de Babilonia. Más o menos la fecha sobre 585 y recordemos que la conquista de Babilonia fue aproximadamente en el 604-605 antes de Cristo. Pues bien, pues debemos de pensar y debemos de entender que Dios nos llama a nosotros a ser cristianos íntegros. Realmente, eh, una de las una de las dificultades en las que estamos viviendo hoy día tiene que ver
con nuestro compromiso con el Señor. Y si se dan cuenta los profetas, algo que insisten los profetas, es una cuestión de compromiso, o sea, no es una novedad o falta de novedad que nosotros como cristianos no estemos comprometidos. Parece ser que la historia se repite vez tras vez tras vez. Y si somos francos con nosotros, honestos, muchas veces nuestro compromiso queda en entredicho en por qué, en cómo hacemos las cosas y las motivaciones de por qué hacemos las cosas. Y no solamente con cuestiones de la iglesia, porque recordemos que nuestro compromiso no es solamente el tiempo de culto, nuestro compromiso es en el día a día, el cómo vivimos nosotros. Realmente aquí lo que vemos es que Dios nos llama a vivir constantemente de manera correcta, agradando a Dios. Ya hablamos y comentamos acerca de las redes sociales, cómo afectan a nuestra vida espiritual, cómo publicamos las cosas, qué cosas vemos a través de Internet. Y hay algo que creo que todos batallamos y es que no solamente es ver cosas que consideramos eh, pecaminosas, ¿no? Pornografía o mensajes que no son muy éticos. No solamente estamos hablando de eso, sino también en cómo hacemos uso de nuestro tiempo. Por ejemplo, a la hora de hacer las cosas. En el trabajo, cómo hago uso de mi tiempo. Si estoy frente a una computadora, estoy más pendiente de Facebook, estoy más pendiente de mis redes sociales, estoy pendiente de WhatsApp, estoy pendiente de ver contenido en YouTube o estoy pendiente de navegar o realmente estoy utilizando mi tiempo de manera que ese tiempo honre a Dios. Cuando tenemos tiempo libre, aprovechamos a los casados, ¿no? Aprovechamos a tener tiempo con nuestra pareja y eso pues puede ser ir a tomar un café para poder hablar de cómo estamos, cómo nos sentimos, estamos luchando, estamos batallando contra algo, tenemos algún tipo de pensamiento que nos está haciendo luchar. Pasamos tiempo con nuestros hijos, estamos con ellos, les acompañamos en sus tareas para ayudarlos. Pues también tomamos el tiempo pues para estar y jugar y poder hablar con ellos, poderlos llevar a actividades, si hacen alguna actividad extraescolar, el tiempo para llevarlos a esas actividades, estar allá viendo cómo se esfuerzan en hacer las cosas. Eso es parte de nuestra vida cristiana, no solamente es el tiempo de estar aquí escuchando un sermón o el domingo, estando en la Santa Cena y alabando y escuchando una enseñanza o en el tiempo de oración. No es solamente eso, sino es en todo momento qué estamos haciendo con nuestra vida. Lo que vamos a ver en los primeros 14 versículos, del 1 al 14, es que Dios quiere que como cristianos le honremos a Él a través de lo que hacemos. Insisto, Dios quiere que como cristianos le honremos a Él a través de lo que hacemos. En primer lugar, porque Dios rechaza el orgullo y la soberbia. Miren lo que dice versos 2 al 4. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice
Jehová. Miren lo que dice el verso 4. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Dios rechaza el orgullo y la soberbia. Y a veces podemos pensar que nuestras habilidades o que nuestras habilidades son suficientes para poder hacer las cosas. Miren, Edom se creía una nación grande. Edom se creía grande, la soberbia te ha engañado, ellos se creían grandes, tú que moras en las hendiduras, etcétera, se creían grandes. Pero Dios le dice, he aquí te he hecho pequeño entre las naciones. Es decir, Dios va a ponerles en su lugar, porque ellos pensaban que eran grandes, pero Dios los va a poner en su lugar. Y no solamente podemos pensar porque nuestras habilidades, nuestras capacidades sean buenas y eso nos lleve a la soberbia, al orgullo, sino que también pensar en lo que tenemos es lo que nos da a nosotros seguridad. Hermanos, a veces, y yo sé, es una batalla, todos, yo creo que en general todos batallamos con esa parte. El hecho de tener cosas a veces nos hace pensar y nos da una falsa seguridad. Nos da una falsa seguridad. Pensamos que porque tenemos un ahorro en la cuenta del banco, vamos a estar tranquilos. Porque pensamos que tenemos propiedades, esas propiedades nos dan tranquilidad porque ahí vamos a tener un recurso económico. Y hermanos, eso es soberbia. Es una soberbia que no tiene por qué ser una soberbia pública, así, de jactancia, de andar diciendo, miren lo que yo tengo y miren qué seguridad. Pero muchas veces no es eso, pero muchas veces es pensar que porque tenemos, eso es un sinónimo de tranquilidad, eso es un sinónimo de seguridad. Dios rechaza la soberbia, Dios rechaza el orgullo. Las palabras de hacia Edom por parte de Abdías son muy duras. En el verso 3 le dice, cuando le dice la soberbia te ha engañado, dice, tú que moras en las hendiduras de las peñas, o y tú que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Hermanos, pensamos que lo que tenemos, eso nos da seguridad. Que lo que hacemos, nuestras habilidades, nos permiten tener esa seguridad. Y eso se llama soberbia. Eso se llama soberbia. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios es a través de lo que tenemos, tanto materialmente como habilidades, es darle la gloria a Él. Todo aquello que no da gloria a Dios es soberbia. Creo que ya se los he dicho, alguna vez se los he comentado. Es triste cuando vemos a personas en redes sociales, ¿no? Pues subiendo fotos, ¿no? Buscando la foto perfecta. Y para elegir una foto perfecta se han tenido que sacar 100, han tenido que desechar 100 para tener esa foto perfecta. Y a veces pensamos que esa foto, ese sentimiento de seguridad, de expresarlo a través de una pose, a través de eh, de expresar un sinónimo de actitud. Eso es lo que nos va a hacer triunfar. Hermanos, lo que nos hace triunfar es el Señor. Y por eso Dios quiere que como cristianos le honremos a través de lo que hacemos, porque Dios rechaza el orgullo y la soberbia. Miren, incluso esto puede darse dentro de el ministerio. Y suena bien raro, ¿no? Dentro del ministerio puede darse el orgullo. A veces
pensamos, quizá cuando comenzamos en el ministerio es cuando vamos con más humildad, porque como somos nuevos, como quizá, o sea, no tenemos esa experiencia, pues entendemos y somos más dependientes del Señor. Pero a lo largo del ministerio, a lo largo de los años, ya uno a veces va perdiéndole el miedo. Y nuestras habilidades, por ejemplo, a la hora de estudiar la Biblia, o las habilidades porque hemos adquirido cierta habilidad para poder hablar públicamente, o porque hemos podido adquirir cierta habilidad para tocar la guitarra, o porque hemos adquirido cierta habilidad a la hora de hablar acerca del Evangelio, de predicar el Evangelio a otros, y ya tenemos como un método. Y entonces confiamos más en el método que en la obra del Espíritu Santo, que confiamos más en ese método que vemos que funciona, y entonces creo yo que ese método que yo he implementado es bueno. Hermanos, eso nos puede llevar a la arrogancia. Tenemos una competencia, una habilidad, y pensamos que es esa habilidad la que nos está ayudando a triunfar. Y entonces ya no honramos en el ministerio como debemos a Dios, sino que pensamos que es lo que nosotros hacemos. Hermanos, es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Pero también a la hora, por ejemplo, del trabajo, no es solamente del ministerio, sino que ya como tenemos años de experiencia en ciertos trabajos, pensamos que nosotros ya sabemos todo y que nadie nos puede quitar el puesto y que nadie nos puede hacer nada porque ya es nuestro, porque tenemos esa habilidad. Y hermanos, personalmente, habiendo tenido la habilidad, habiendo hecho buen trabajo, uno es despedido. Cuando dependemos de nuestro trabajo, cuando dependemos de nuestra habilidad, porque ahí decimos, no, es por eso, por lo que yo estoy contratado, y no de lo que Dios me ha dado, dándole la prioridad. Entonces, lo que estamos llenándonos es de soberbia, estamos llenándonos de orgullo. Dios nos va a humillar como hijos. Porque la idea de humillarnos, ya lo hablamos en Amós, la idea no es vernos por el suelo, eh, de cualquier manera, perdidos, no. La idea de humillarnos es que aprendamos aquí en quién tenemos que mirar. Y por eso tenemos que tener cuidado con el orgullo. Dios va a luchar contra ese orgullo y nos va a hacer entender que lo que tenemos, la seguridad que tenemos, no depende de lo que yo tengo ni de lo que yo hago, sino depende de Dios. En segundo lugar, Dios quiere que como cristianos le honremos a través de lo que hacemos. Segundo lugar, porque Dios va a evidenciar en quién está nuestra confianza. Miren lo que dice versos 5 al 9. Si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, ¿cómo ha sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron un lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que parezca en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrado. Vemos que Dios aquí, Dios a través de Abdías está evidenciando en quién está la confianza del pueblo edomita. Y Dios va a confrontarnos para evidenciar en quién está nuestra confianza.
En primer lugar, algo que está bien claro y que lo deja bien claro, cualquier cosa que sustituya a Dios es su enemigo. Vemos a lo largo de todo, del 5 al 9, eh, con lo que hemos leído, hemos visto que cualquier cosa que sustituya a Dios es su enemigo. Y hermanos, es algo que a veces nos cuesta como que comprender. No es malo tener una casa, no es malo tener un trabajo, no es malo tener un carro, no es malo tener una computadora, no es malo tener un celular, bueno o malo, como sea, pero no es malo tener eso. El problema suele ser que si empezamos hacer que esas cosas sustituyan a Dios, nosotros no le honramos a Dios. Y cuando no le honramos a Dios, porque no tenemos la confianza puesta en Dios, entonces ese elemento se vuelve su enemigo. Dios va a quitar a esos enemigos, a esos elementos en los que podemos poner nuestra confianza. El primer elemento del que está hablando es acerca de la riqueza. Verso 6. ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Esaú vivía en las peñas, está demostrado arqueológicamente que allí hubo un pueblo y corresponde a los edomitas. Y ellos, pues me imagino que escondían allá sus riquezas y básicamente se basaban su poderío y su confianza en que tenían esas riquezas. Dios que les dice, sus tesoros escondidos fueron buscados, es decir, olvídate de tus riquezas, porque te las voy a quitar. Hermanos, a veces nuestra confianza está puesta en los objetos materiales. Y debemos recordar que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Es cierto, necesitamos comida, necesitamos un techo, necesitamos medios para desplazarnos, necesitamos medios para trabajar, para hacer las cosas. Como les digo, no es malo. El problema es cuando esas cosas nos hacen perder de vista que nosotros somos peregrinos aquí en la tierra. Y entonces nuestro objetivo se vuelve tener. Y nuestro objetivo se pierde en que lo que Dios nos ha llamado a eh, usarlo para ayudar a los demás y darle la gloria a Dios, lo usamos solamente para nuestro propio beneficio. El segundo elemento en el cual Edom depositó la confianza y que también muchas veces nosotros depositamos la confianza es la sabiduría en el mundo. Miren lo que dice el verso 8. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Miren que utiliza las dos palabras, sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Aquí está hablando y diciendo que Edom confiaba en aquellas personas inteligentes, en aquellas personas que podían planificar, que podían prever lo que quizá alguna cosa, alguna estrategia. Es decir, Edom confiaba en su inteligencia antes que en Dios. Hermanos, como hemos dicho antes, y hablando por ejemplo acerca del ministerio, muchas veces confiamos más en nuestras competencias, en esa sabiduría, en esas habilidades adquiridas, más que en Dios. Y eso es malo. Eso es malo porque nos convertimos en autosuficientes. Y si nuestra seguridad se evidencia, o nuestra confianza, nuestra seguridad se evidencia a través de la sabiduría. Un día el Señor va a dar la vuelta y lo que pensábamos que funcionaba, deja de funcionar. Así que
Hermanos, esa es la segunda, el segundo elemento que está mencionando acerca de en quién no tener confianza. La sabiduría, el conocimiento, bien hecho, bien llevado, es bueno, nos ayuda a, a- a dirigir correctamente la vida. El problema es cuando confiamos más en nuestra propia sabiduría que en Dios. Es decir, Dios nos ha dado inteligencia para hacer las cosas correctamente. Pero ojo, nuestra inteligencia tiene que estar supeditada, tiene que estar debajo de la sabiduría de Dios, debajo de la búsqueda de Dios para hacer las cosas. Y en tercer lugar, le está hablando al pueblo enemigo, perdón, al pueblo enemigo, le está hablando a Edom, y Edom lo juzga en el verso 9 por su poderío militar, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estado. Es decir, Saúl confiaba en el ejército, en su poder militar, para tener esa seguridad, esa confianza. Hoy miren cómo andamos con guerras, ahora la última, ¿no?, que ha habido contra Ucrania, pero tenemos una guerra interna dentro de Colombia contra narcotráficos, guerrilla, etcétera. Tenemos guerras, batallas dentro de la propia ciudad. E incluso creemos muchas veces en nuestro poder, en nuestra superioridad, quizá física o de alguna manera. Y entonces en eso ponemos nuestra confianza. Debemos de tener mucho cuidado en no depender, no tener la confianza en esa cuestión o en esos elementos. Ni riquezas, ni la sabiduría humana, ni el poder humano. Hermanos, cuando empezamos a confiar en eso y dejamos a Dios, Dios va a trabajar para que nosotros regresemos y pongamos el punto de nuestra mirada en el Señor. Y Dios va a tratar y Dios va a eliminar esas falsas confianzas para que realmente le busquemos a Él. Debemos de aprender a descansar en el Señor, poner nuestra confianza en Él. No hagamos lo que hizo Edom. Edom confiaba en eso y Dios dice, te voy a destruir. Y en el 125 creo que era, si mal no recuerdo, Edom básicamente fue destruida. Y Dios nos va a confrontar. Debemos aprender a descansar en el Señor. Y si hay en algo, en un área, donde estamos dependiendo de nosotros mismos, Dios nos va a confrontar. Realmente debemos de buscar a Dios, humillarnos, y debemos de pensar y tener claro que el trabajo que tengo y lo que yo hago en ese trabajo y esas habilidades, Dios ha sido el que me las ha dado y tienen que estar al servicio del Señor para darle la gloria y la honra a Él. Y en tercer lugar, Dios quiere que como cristianos le honremos a través de lo que hacemos, porque Dios nos va a confrontar con la verdad. Tiene mucho que ver con lo anterior, con esa confianza, o sea, Dios va a evidenciar dónde está nuestra confianza, pero aquí ya va un paso más lejos y Dios va a confrontarnos con la verdad. Versos 10 al 14. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortada para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Vemos aquí que Dios confronta con la verdad y está confrontando a Edom con lo que ellos habían hecho con Jacob.
Y le dice básicamente, no trates de excusarte, porque la verdad, lo que tú hiciste fue esto, esto, esto y esto. Y Dios lo confronta tanto en las actitudes, versos 10 al 12, como en las acciones, versos 13 y 14. En las actitudes, porque dice, por ejemplo, verso 11, el día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes, tú también eras como uno de ellos. ¿Qué actitud estaban teniendo? Estaban con el enemigo. En este caso, como les decía, la mayor parte de los estudiosos opinan que estaban apoyando a Babilonia. Ellos estaban ahí, sus actitudes iban en contra de sus hermanos, Jacob, el pueblo de Israel. Y Dios los confronta. Y Dios le dice la verdad. Y le dice, no, pues no debiste tú haber estado mirando el día en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, ni haberte alegrado. ¿Qué actitud tuvo en contra de Israel, de Judá, cuando fue conquistado? Y también con las acciones, porque dice que no debía haber entrado y no debía haber mirado su mal, ni haber echado mano de los bienes, es decir, hizo rapiña, igual que lo hizo Babilonia. Así que Dios lo juzga tanto por sus actitudes como por sus acciones. Va a mostrar la verdad de lo que ellos estaban haciendo. Hermanos, lo mismo Dios hace con nosotros en nuestras vidas. No pensemos que porque no nos pasa nada, Dios como que se ha olvidado. Dios nos va a confrontar. Incluso nos confronta, aunque digamos hayamos tenido la conciencia de pecado y entonces hayamos pedido perdón al Señor. Pero Dios nos va a confrontar y nos va a decir, oye, está bien, has pedido perdón, pero lo que hiciste estuvo mal. Eso no está bien. Cuando Dios nos confronta con la verdad, cuando Dios nos confronta con la verdad de lo que hacemos nosotros, qué actitudes tenemos, qué acciones tomamos, lo que Dios trata de buscar en nosotros es el arrepentimiento. Lo vimos en los otros profetas. Dios busca el arrepentimiento de su pueblo. Pues Dios busca, está diciéndonos aquí, que Dios busca nuestro arrepentimiento y lo hace a través de evidenciar cuál es la verdad. Dios nos dice qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo, viviendo mal, y entonces nos confronta. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nuestra vida se ajuste a lo que Dios ha establecido, es decir, a la verdad. Y para poder ajustarnos a la verdad necesitamos conocer en qué estamos fallando a la verdad. Así que hermanos, Abdías es un libro que francamente no se predica mucho. Es un libro que yo no sé cuántas veces lo hayan escuchado, pero creo que estos primeros versículos del verso 2 al verso 14 es un gran reto para nuestras vidas. Es un gran reto, es un llamado para nosotros en que como cristianos debemos honrarle a Dios a través de lo que hacemos. En primer lugar, porque Dios rechaza el orgullo y la soberbia. En segundo lugar, porque Dios quiere evidenciar en quién o en qué está nuestra confianza. Y para eso también va a aplicarnos y va a buscar que nosotros confiemos en Él. Y en tercer lugar, porque Dios nos va a confrontar con la verdad para que nosotros vivamos de acuerdo a la verdad. Hermanos, el llamado es grande y el llamado de Abdías es tremendo y muy actual hoy día. Vivimos en una sociedad hedonista, es decir, que mira a cada uno de nosotros. Somos el centro. Y hermanos, en la iglesia eso también se ha metido dentro de nosotros. Debemos reconocerlo. Muchas veces miramos por nosotros antes que por el Señor, y mucho menos por los demás. Y creo que es algo que debemos de cambiar. Miren lo que pasó con Edom.
Dios nos llama a evitar ese juicio que hubo contra Edom. Y Dios nos llama a evitar ese juicio. ¿Cómo? Honrándole a través de todo lo que hacemos. Oremos. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de Abdías, Señor, tú nos llamas a honrarte a ti. Señor, ayúdanos, por favor, a ajustar nuestras vidas. Sabemos que nos hace falta cambiar muchas cosas, demasiadas, pero solo tú lo puedes hacer. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.